Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Acompañe lo que dice con los gestos. Asegúrese de que su familiar está utilizando las ayudas técnicas adecuadas para compensar su eficiencia auditiva. Realice modificaciones en el hogar que compensen la deficiencia auditiva. 5.6.2.3. Comunicación con personas que han sufrido una ACV. Elija lugares tranquilos para hablar. Capte la atención de su familiar antes de hablar. Háblele algo más despacio de lo normal. Utilice gestos y expresiones para acompañar lo que usted está diciendo. Si es necesario, dele tiempo para que encuentre las palabras o ideas. Escuche con paciencia. Utilice palabras sencillas, frases simples y cortas. Anime todos los intentos de comunicación que realice su familiar. Emplee frases positivas. Si no le entiende, haga preguntas que requieran sí o no hasta entenderle. 5.6.2.4. Comunicación con personas con demencia. Piense que los problemas de su familiar se deben a la enfermedad. Capte su atención y proporciónele seguridad. Llame a su familiar por su nombre, frente a él y hablando despacio. Elija temas agradables de conversación. Háblele como a un adulto. Es preferible que le diga a su familiar lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Haga preguntas sencillas. Utilice palabras familiares y conocidas. Escúchele pacientemente, con calma. Intente mantener sentido del humor. No intente razonar ni aplicar la lógica con su familiar. Elimine la utilización de la expresión «¿no recuerdas?». Dele la oportunidad de responder. Ayúdele a comunicarse a través de la lectura. 5.7. Recursos disponibles. A. Servicios sanitarios. Programa de atención a domicilio con el objetivo de prestar asistencia en domicilio a todas aquellas personas mayores incapacitadas física, psíquica, funcional y o socialmente, que por su dependencia o incapacidad no puede desplazarse para ser atendidos por los profesionales del EVAP, enfermeros, médicos y trabajadora social, prestándole una atención integral, atención correcta de los procesos agudos e interrecurrentes, seguimiento de las patologías crónicas, fomentando el autocuidado por parte del paciente y el cuidador, valorando las necesidades básicas, valorando la problemática sociofamiliar que pueda existir dentro de su entorno familiar y social. Servicio de rehabilitación y fisioterapia domiciliaria, cuyo objetivo es prestar aquella asistencia de rehabilitación y fisioterapia que necesite el incapacitado para mantener, potenciar la funcionalidad, así como evitar riesgos que puedan aparecer por su limitación funcional y articular. Material ortoprotésico financiado por el SAS, camas articuladas, colchones antiescaras, aspiradores, cojines antiescaras, etc. B. Servicios sociales municipales. Teleasistencia. Es un servicio dirigido a personas mayores que viven solas o que pasan gran número de horas sin compañía en sus domicilios, que padecen pérdida de autonomía y o problemas de salud, que a través del teléfono, mediante un equipo de comunicación de muy fácil manejo, permite dar respuesta de forma rápida a través de una persona, familiar o no, que dispone autorización para acceder a la vivienda en caso de necesidad, favoreciendo la permanencia del mayor en su entorno. Servicio de ayuda a domicilio. Es una prestación básica del sistema de servicios sociales que tiene por objeto prestar en el propio domicilio una serie de atenciones de carácter doméstico y social a los individuos y familias que lo precisen por no serle posible realizar sus actividades habituales o hallarse en situaciones de conflicto socio-familiar alguno de los miembros, facilitando, de este modo, la permanencia en el medio habitual de convivencia.
Recursos de alivio. Aunque una persona asuma el cuidado de un inmovilizado, necesita tener a su disposición recursos que le permitan tener tiempo para sí mismo y recuperar fuerza. C. Recursos autonómicos. Los recursos que se disponen desde la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, son los siguientes. 1. Centros de día de mayores. Son centros que durante el día ofrecen atención a las personas mayores autónomas o afectadas por diferentes grados de dependencia, fomentando la participación en las relaciones interpersonales, favoreciendo la autonomía personal. 2. Unidades de estancia diurna. Es un recurso social que ofrece durante el día una atención integral a las personas mayores que tienen determinada situación de dependencia para realizar las AVD básicas o necesitan atención de carácter terapéutico, rehabilitador o psicosocial, con el fin de mantener o mejorar su nivel de autonomía. 3. Unidades de respiro familiar. Es un programa que se lleva a cabo en centro para la atención temporal del miembro de un grupo familiar que precisa asistencia continuada, con el fin de permitir a los cuidadores espacios de tiempo libre y descanso. 4. Estancias temporales en centros residenciales. Son ingresos temporales en una residencia para mayores con dificultad para valerse por sí mismo, que puedan quedar sola o sin cuidados por ausencia temporal de su cuidador. Intervención quirúrgica del cuidador. 5. Programas de voluntariado. Se conforma principalmente por personas que prestan voluntaria y libremente servicios sociales sin contraprestación económica y que desarrollan su actividad en el ámbito de organizaciones públicas y privadas. 6. Ayudas para la adecuación y rehabilitación de la vivienda. Consiste en el establecimiento de una línea de ayudas a las que puedan acceder las personas mayores que necesiten adecuar y/o adaptar su vivienda por su discapacidad. Recomendar a la persona cuidadora que acuda a hablar con su trabajadora social, ya que es ella la que le informará y hará la valoración de la situación socioeconómica y familiar en cada caso, para acceder a los recursos. D. Otros recursos. Hogares o club de tercera edad, lugar donde se organizan cursos, actividades y excursiones. ONGs, Cruz Roja, Cáritas, grupos parroquiales que tienen voluntarios que pueden servir de apoyo de forma ocasional. Asociaciones de vecinos y asociaciones de atención a problemas de salud. Asociación Alzheimer, de enfermos psíquicos, etc., que ofrecen información específica, servicios complementarios y de apoyo emocional. Vecinos y familiares. 6. Atención a la mujer en el embarazo. El embarazo es la etapa que marca la vida de una mujer. Representa una experiencia vital y en cierta medida su realización plena como tal. Se trata de una manifestación de cambios que toda mujer debe comprender y asimilar desde el momento en que su test de embarazo le indica positivamente su condición. Comienza entonces un camino de expectativas, dudas y emociones, por las que deberá atravesar, siendo los cambios fisiológicos y psicológicos los que despertarán mayor inquietud. Para sobrellevarlos, lo mejor es conocerlos, para esperarlos con seguridad. El embarazo y nacimiento son procesos complejos que involucran aspectos biológicos, sociales y psicológicos estrechamente interrelacionados. Para poder afrontarlos, la mujer presenta cambios y adaptaciones importantes influidas en gran medida por hormonas, y otros se originan por factores relacionados con el crecimiento del feto dentro del útero. Para la mujer gestante es esencial conocer los cambios y cuidados necesarios antes, durante y después del embarazo, cuidados que pueden mejorar significativamente la calidad y el óptimo desarrollo del recién nacido. Por ello, es de vital importancia ampliar los conocimientos de las gestantes sobre los cambios fisiológicos durante el embarazo, así como informar de los síntomas y molestias más frecuentes y típicos, para con ello evitar preocupaciones innecesarias y dotar a las madres de herramientas y consejos para llevar a cabo una prevención eficaz de los problemas más normales que aparecen a lo largo de la gestación. En el seguimiento del embarazo se ha de tener en cuenta dos características importantes. Por un lado, se trata de una etapa de especial vulnerabilidad para la salud de la madre y el feto, y, por otro, existe una mayor motivación en la mujer para las actividades de educación para la salud. Abandono de hábitos tóxicos,
mejora en los hábitos alimentarios, etc. El seguimiento de embarazos de bajo riesgo obstétrico es realizado habitualmente por personal de atención primaria, como actividad del Plan de Salud Materno-Infantil de algunas comunidades autónomas. El objetivo principal es la captación precoz, antes de la semana 12 de gestación, de las gestantes de la zona básica, lo que permitirá evaluar desde el comienzo la presencia de factores de riesgo e intervenir antes de que estos produzcan alteraciones de la salud en la madre y el hijo. La atención prestada desde atención primaria presenta una serie de características diferenciadoras, complementarias a las que se prestan en un segundo nivel. Entre estas características se encuentran: abordaje biopsicosocial, continuidad de atención a lo largo del ciclo vital, accesibilidad geográfica, captación precoz, flujo de información bidireccional, intervención eficaz sobre factores de riesgo sociales, valoración de recursos familiares y extrafamiliares. El seguimiento de embarazos de bajo riesgo obstétrico por el equipo de atención primaria comporta una serie de beneficios que suponen: un menor coste económico, un incremento en la satisfacción de las usuarias, una mayor coordinación entre niveles, liberar recursos de los servicios de obstetricia para atender patologías más complejas. Para las mujeres va a suponer ahorro de tiempo y desplazamientos en visitas y pruebas complementarias, conexión con otras actividades del centro de salud, como la educación maternal, la planificación familiar o el control del niño sano, refuerzo de la relación con su médico de familia, aumento de la accesibilidad y la comodidad de las gestantes. Planificar el embarazo y cuidarse antes de quedar embarazada es lo mejor que puede hacer la mujer por su salud y la de su futuro hijo. En el caso de que quiera hacerlo, es conveniente que consulte con su médico o matrona, y así detectar posibles riesgos y adoptar medidas preventivas que ayudarán a que su embarazo se desarrolle de forma más saludable. La consulta preconcepcional es fundamental antes de quedar embarazada, sobre todo si padece alguna enfermedad crónica como diabetes, epilepsia, enfermedades cardíacas, de tiroides, etc. En estos casos se hace necesario un control más estrecho de su enfermedad, así como ajustes del tratamiento. Además, la consulta preconcepcional es de utilidad para valorar el estado de salud, identificar factores de riesgo de la mujer o su pareja que puedan complicar el embarazo, aconsejar estilos de vida saludables para que el niño nazca sano, detectar si la mujer ha estado expuesta a determinadas enfermedades infecciosas, por ejemplo VIH, toxoplasmosis, hepatitis B, etc. Revisar el estado vacunal, sobre todo frente a rubeola, al tratarse de una enfermedad que en caso de contraerse en los primeros meses de embarazo puede provocar abortos y alteraciones importantes en el bebé. En caso de no estar inmunizada, es conveniente que se vacune antes de quedar embarazada y evitar el embarazo durante 3 meses. La prevención será mucho más eficaz si se empieza a tomar antes de quedar embarazada. El ácido fólico lo tendrá que seguir tomando después de quedar embarazada al menos los 3 primeros meses, y el yodo durante todo el embarazo y lactancia. Es el mejor momento para adquirir hábitos de vida saludables, realizar ejercicio físico regular, tomar alimentos con menos grasas saturadas, evitar consumo de tabaco, alcohol y todo tipo de drogas. Si en el trabajo existe algún riesgo, la mujer debe consultar a su médico, que le informará sobre las medidas de prevención y la normativa laboral de protección que exista al respecto. 6,1. Cambios fisiológicos durante la gestación. Tras la fecundación, todo el organismo se prepara para el largo proceso durante el cual tendrá que alojar al feto y cubrir sus necesidades metabólicas. De forma fisiológica, el organismo materno sufre modificaciones anatómicas y funcionales que le permiten, por una parte, crear un espacio en el que el feto se desarrolle adecuadamente, y por otra, prepararse para el delicado momento del parto y para un posparto en el que tendrá que amamantar al neonato. Todas las modificaciones, tanto físicas como psicológicas, que suceden durante la gestación,
tienen la consideración de fisiológicas, aunque sin duda suponen una severa alteración orgánica. Es evidente que durante este periodo todo el organismo se ve afectado, tanto anatómica como fisiológicamente, en un proceso de adaptación a la nueva situación que se presenta en la mujer. Los cambios que se producen durante la gestación son los siguientes. A cambios en las trompas de falopio. Permiten y facilitan la fecundación del óvulo por el espermatozoide y regulan el tiempo de transporte del huevo fecundado hacia el útero. Los responsables de estos cambios son los estrógenos y la progesterona. La importancia de estos cambios está en que el líquido presente en el oviducto transmite señales que condicionan los acontecimientos de capacitación de los espermatozoides y segmentación de los gametos. Además, permiten la preparación adecuada del endometrio para la implantación del huevo. B. Cambios ováricos. Iniciado el embarazo, la ovulación cesa y se suspende la maduración de nuevos folículos. En uno de los ovarios se observa la presencia de un cuerpo lúteo, el cual tiene su máxima función durante las 6 a 8 primeras semanas de gestación. Estos cambios son debidos a la acción de la progesterona y permiten garantizar la implantación del blastocisto y el desarrollo placentario. Hacia el 8º día de la gestación, empieza a proporcionar nutrición y hormonas para sostener el cuerpo amarillo durante 7 a 10 semanas, hasta que la placenta se forma completamente. C. Cambios en el útero. Durante la gestación, el útero experimenta una serie de cambios para cumplir dos funciones principales: albergar al feto, la placenta y la bolsa de líquido amniótico. Convertirse en un potente órgano que se contrae y que es capaz de generar la fuerza necesaria para lograr la expulsión del niño en el momento del parto. El crecimiento del útero se debe a la estimulación hormonal de estrógenos y progesterona y a la distensión mecánica al adaptarse al crecimiento progresivo del feto, la placenta y bolsa de líquido amniótico. El útero es el lugar donde se va a desarrollar el feto. Pesa en condiciones normales aproximadamente 100 gramos y tiene una capacidad de 10 mililitros. A los 9 meses puede llegar a pesar 1000 gramos y tiene una capacidad de 5000 mililitros. El útero está formado por músculo compuesto por fibras que se contraen y aumentan de tamaño con el crecimiento progresivo. A partir de las 20 semanas de gestación pueden aparecer contracciones irregulares no dolorosas, llamadas contracciones de Brandon Hicks, que son normales, salvo que lleguen a ser dolorosas, lo cual sería motivo de consulta con el especialista, ya que podría tratarse de un falso trabajo de parto. Cambios en el útero. Fuente: http://www.slideshare.net/Leonel Saucedo/cambios-fisiológicos- durante-el-embarazo-parto y puerperio 151289196 #BTNnext. D. Cambios vaginales. En la vagina existe un aumento en la vascularización e hiperemia que afecta la piel, vulva y músculos del periné. Esta vascularización acentuada da un color violeta a la mucosa vaginal. Es lo que se conoce como signo de Chadwick o de Jacqueminot. La proliferación de células hace que las paredes se engrosen y se vuelvan flexibles y distensibles en preparación para el paso de la cabeza fetal durante el parto. La acidez de la vagina, preservada por la producción de ácido láctico, regula la proliferación de bacterias y disminuye el riesgo de infecciones manteniendo un pH de 3,5 a 5,0. E. Cambios cervicales. Por el aumento del riego sanguíneo uterino, el cérvix sufre un marcado reblandecimiento, su color es violáceo y se produce una hipertrofia de las glándulas de la mucosa cervical, favoreciendo la producción de moco. Esto da lugar a la formación del tapón mucoso que protege al feto contra una invasión mecánica o bacteriana. Al inicio del trabajo de parto, por efecto de las contracciones uterinas, se desprende el tapón mucoso y se rompen sus vasos sanguíneos en el momento de la expulsión. F. Cambio en las mamas. Las mamas sufren severas modificaciones durante el embarazo, con el objetivo de que puedan cumplir su función como secretoras de leche. Los principales cambios en las mamas son:
Aumento de tamaño desde el segundo mes de gestación, con importante hipertrofia e hiperplasia glandular. El pecho cambia durante el embarazo. Fuente http://www.guiadebebes.com/3010-es-normal-que-senos-incrementen- su volumen durante embarazo. Aumento de la vascularización. Aumento de la pigmentación, especialmente de la areola. Aumento progresivo de la sensibilidad y de la capacidad eréctil del pezón. En el primer trimestre del embarazo, los tubérculos de Montgomery aumentan de tamaño produciendo una secreción sebácea que lubrica y protege el pezón. Entre el segundo y tercer trimestres se inicia la secreción de calostro. Modificaciones circulatorias. Todas las modificaciones que sufre el sistema circulatorio tienen por objetivo principal asegurar la circulación placentaria para que el feto pueda recibir el oxígeno y los nutrientes que necesita. El aumento de la volemia, que puede llegar a ser hasta de un 50%, da lugar a un aumento del gasto cardíaco. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca permanecen dentro de los límites de la normalidad, aumentando en todo caso ligeramente la frecuencia en el último trimestre de gestación. Los trastornos más frecuentes que podemos encontrar son edemas, hipotensión y varices, que serán vistos en el capítulo siguiente. Cambios hematológicos. Los ajustes en el sistema hematológico son necesarios en base a las características inmunológicas creadas por el feto en la madre, el aporte de oxígeno y nutrientes, el control de la hemorragia durante el embarazo y el parto. El volumen globular suele aumentar durante el embarazo. Este incremento se produce sobre todo por el aumento de plasma, lo que genera una situación de hemodilución, con un hematocrito disminuido y una hemoglobina en los límites de la normalidad. Las necesidades de hierro están aumentadas, así que existe una disminución del hematocrito, de la hemoglobina y del número de glóbulos rojos totales, conociéndose este fenómeno como anemia fisiológica de la gestación. Los leucocitos y la velocidad de sedimentación aparecen también aumentados. En el embarazo hay modificaciones de los principales factores de coagulación provocadas por las hormonas, estrógeno y progesterona. Estos cambios conducen a una hipercoagulabilidad que garantiza una rápida hemostasia en la superficie de adhesión de la placenta. Cuando el parto está próximo, aparecen aumentados los factores de la coagulación en previsión de hemorragias, así como el número de leucocitos. Y cambios respiratorios. Se producen para mejorar el intercambio de gases. Mucho antes de que sobrevenga la presión mecánica, las costillas más bajas se ensanchan para incrementar el espacio. El diafragma se eleva 4 centímetros, y el diámetro transverso del tórax aumenta 2 centímetros. El consumo de oxígeno está aumentado durante el embarazo, aproximadamente un 25%, así como la capacidad inspiratoria, mientras el volumen residual está disminuido. La aparición de la disnea en la embarazada aparece en un 60-70% de las mismas. La causa principal la podemos relacionar con la percepción que ellas tienen de su hiperventilación como un hecho anómalo. La ventilación por minuto suele estar aumentada en un 40%. Los cuidados de enfermería incluyen la recomendación de reposo frecuente, evitando la fatiga excesiva, y el tratamiento de la congestión nasal mediante lavados nasales con suero fisiológico, eludiendo el uso de fármacos vasoconstrictores. Modificaciones del aparato digestivo. Aparece un desplazamiento del estómago por el crecimiento uterino, lo cual condiciona una disminución del peristaltismo con enlentecimiento del vaciamiento gástrico, por lo que existe mayor riesgo a presentar esofagitis, pirosis y náuseas. Se incrementa la producción de saliva. Disminuye la secreción gástrica del ácido clorhídrico y pepsina, por lo general después del primer trimestre. A nivel intestinal, por acción de la progesterona se presenta una disminución del tono y la movilidad del tubo digestivo. Asimismo, se incrementa la absorción de agua por el colon, lo que aumenta el riesgo de estreñimiento. El hígado, aunque rara vez se altera en el curso del embarazo normal,
presenta algunas características consideradas como normales en el embarazo y que fuera del mismo podrían considerarse como signo de enfermedad. Sobre todo se asocia con aumento de colesterol sérico y de la fosfatasa alcalina. K. Modificaciones en el metabolismo. Se puede asegurar que el metabolismo basal está incrementado en un 20%. El aumento medio de la embarazada se puede fijar en 9,5 kilos, distribuidos de la siguiente manera. Feto, 3.000 gramos. Placenta, 400 gramos. Líquido amniótico, 800 gramos. Útero, 1.000 gramos. Volumen sanguíneo, 1.500 gramos. Resto no fijado con exactitud. En cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, existe durante el embarazo una disminución de la utilización de glucosa de tipo periférico, por lo tanto existe un aumento de los niveles en plasma de insulina. Podemos decir que el embarazo actúa sobre la glucosa, como lo haría la diabetes, para que de alguna manera se pueda asegurar el aporte de glucosa al feto. Por tanto, se puede concluir que el embarazo tiene un cierto efecto diabetógeno. Sobre el metabolismo de los lípidos existe una predisposición para la formación de cuerpos cetónicos, lo cual puede ser explicado por un aumento de los lípidos totales y de los ácidos grasos libres. Hasta ahora se han definido muchas teorías para poder explicar dicho aumento, pero quizás la más defendida es la acción que tiene el lactógeno placentario humano, que es de tipo lipolítica. Evolución del peso de una embarazada. Fuente http://www.slideshare.net/cambios-fisiológicos-durante-el-embarazo-parto y puerperio 151281996 #BTNnext. Sobre el metabolismo de las proteínas, al final del embarazo el balance nitrogenado es positivo, todo explicado por la alta síntesis de proteínas muy necesaria para la formación del feto, placenta, así como la necesidad de las mismas que tiene el útero. Entre las enzimas que se encuentran elevadas están fosfatasa alcalina, oxitocinasa, diaminooxidasa. Respecto al agua y electrolitos, el incremento de agua durante la gestación suele ser de 7 litros, sin contar cuando existen edemas, sobre todo en los tobillos, donde el incremento es superior. En cuanto a los principales electrolitos, todos son importantes. L. Cambios en las glándulas endocrinas. Páncreas. Existe una serie de modificaciones que conlleva a una mayor sensibilidad a la insulina, a dosis más bajas de glucosa. La concentración de insulina basal en el plasma está elevada en la segunda mitad del embarazo. Glándulas suprarrenales. Existe un aumento de las cifras de cortisol en plasma. Al estar fijado a una proteína denominada transcortina, no existe sintomatología asociada debido a la asociación con dicha proteína. Los niveles de ACTH también están elevados en plasma. Tiroides. Las principales modificaciones son aumento de tamaño, aumento de la concentración de la hormona tiroidea tiroxina o T3, aumento de la concentración de la hormona triiodotironina o T4. La hormona estimulante tiroidea o TSH o está levemente elevada o no se modifica. Hipófisis. Las principales modificaciones son existencia de hiperplasia o de hipertrofia de la misma, descenso de las gonadotrofinas hipofisarias FSH y LH, mantenimiento de los niveles de la hormona del crecimiento hipofisaria o HGH, aumento de la PRL o prolactina hipofisaria aumentando a lo largo de la gestación, aumento de la ACTH. Modificaciones en el aparato urinario. En el embarazo existen una serie de modificaciones tanto de orden funcional como morfológicas, que evidentemente no afectan demasiado al funcionamiento normal del aparato urinario. La estimulación hormonal que aparece durante el embarazo tiene como resultante la dilatación tanto de la pelvis renal como de ambos uréteres. El flujo plasmático renal se incrementa en el primer trimestre. En una mujer no embarazada, se cifra en torno a los 600 ml y LLT RPRM y NUT.
Y en la mujer embarazada, podemos cifrarla en unos 836 mILLILITERPERMINUT. Todo esto tiende a disminuir en el tercer trimestre. Se piensa que el responsable de dicho incremento en el primer trimestre suele ser el lactógeno placentario. Existe un marcado aumento del filtrado glomerular de alrededor del 50%. Este aumento del filtrado glomerular tiene una serie de consecuencias, entre ellas: glucosuria, por el aumento del filtrado glomerular. Aumento de ácido úrico en sangre, por disminución de la reabsorción tubular de ácido úrico. La depuración de las sustancias nitrogenadas está elevada, lo cual conlleva a una disminución de creatinina y de urea en sangre. Los trastornos que con más frecuencia aparecen durante el embarazo con relación al aparato urinario son poliuria, polaquiuria, nicturia, glucosuria y pielonefritis, que serán tratados en el siguiente capítulo. Cambios del sistema musculoesquelético. Los ligamentos que sostienen y estabilizan las articulaciones se vuelven más laxos. Se ve afectada la articulación sacroiliaca, que es vital para el equilibrio y la estabilidad de la pelvis, siendo esta última la base donde se apoya y sostiene la columna vertebral y cuerpo. Asimismo, el incremento paulatino en las dimensiones del abdomen proyecta hacia el interior el centro de gravedad del cuerpo, lo que se compensa con un aumento de la curvatura lumbar, produciendo estrés en las articulaciones posteriores de las vértebras lumbares y un exceso de trabajo muscular, ya que la mujer trata de mantener el equilibrio estático y dinámico del cuerpo. Conforme pasan los meses, el tamaño y peso de las glándulas mamarias generará mayor trabajo en los músculos extensores de columna. Los ligamentos plantares se vuelven más laxos para sostener adecuadamente la estructura y bóveda plantar, la que se agrava además por el incremento del peso corporal. Modificaciones en la piel. En el tercer trimestre suelen aparecer las denominadas estrías. Su número depende de la mujer, así como su longitud y anchura. La superficie suele ser lisa, aunque en algunos casos suele aparecer pliegues. Su color es rojo-violeta en las recientes y blanco nacarado en las antiguas. La localización de las estrías más frecuente la tenemos en nalgas, abdomen y mamas. Las estrías persisten durante toda la vida. Los factores que provocan las estrías no están muy claros. Se puede atribuir a dos factores fundamentalmente: la distensión de la piel y/o al efecto de producción de corticoides que suele alterar al tejido elástico. Existe también un aumento de la pigmentación de la piel, sobre todo en ciertas zonas. Aumento de la pigmentación en la línea alba, localizada desde el borde superior del pubis al ombligo. Aumento de la pigmentación de la areola mamaria y de los pezones. Cloasma o aumento de la pigmentación en las mejillas, frente y nariz. El color es pardo amarillento. Aumenta su intensidad cuando se toma el sol. Aparición de arañas vasculares. Son manchas rojas brillantes localizadas en cara, brazo y cuello y a veces en la parte superior del tórax. El llamado eritema palmar es una variante de estas arañas vasculares pero con una mayor extensión. La causa principal que se le atribuye es una elevación de estrógenos. Fuente http://www.slideshare.net/Leonel Saucedo/cambios-fisiológicos- durante el embarazo-parto y puerperio 151281996 #BTNnext. Cambios neurológicos. Por la retención de líquido extracelular y por relajamiento de articulaciones y ligamentos, producidos por el alto nivel hormonal, se presentan algias en zonas correspondientes a inervación periférica. Los calambres musculares son frecuentes, sobre todo en el último trimestre, especialmente en los músculos de las piernas. Cambios psicológicos. El embarazo es uno de los periodos vitales con mayores implicaciones emocionales. A pesar de que cada embarazada vivirá una experiencia afectiva y física individual, ciertos cambios físicos y emocionales son comunes en todas las mujeres. Es evidente que los cambios psicológicos de la embarazada tienen que ver mucho con una serie de aspectos, entre los que destacan
Experiencias vividas con anterioridad en torno al tema de la gestación. Las multíparas se enriquecerán con las experiencias previas. Si fueron satisfactorias, servirán de soporte a su tranquilidad. La relación que tiene con su pareja. Durante el embarazo la mujer suele tener una mayor dependencia afectiva, sobre todo con su pareja. Es por lo tanto vital que los dos participen del embarazo. Condiciones sociales y esfera económica. La situación social de la mujer va a influenciar en este periodo de adaptación durante el embarazo. La relación con su familia, amigos, trabajo y su situación económica le harán mucho más fácil esta adaptación, o realizarán un efecto totalmente contrario. Personalidad previa de la mujer. Aquellas pacientes que ya son inestables emocional y psicológicamente antes del embarazo, suelen sufrir mayores cambios que aquellas mujeres que son más fuertes desde el punto de vista psicológico. A principio del embarazo es normal que se experimenten cambios frecuentes en los sentimientos y estado de ánimo. Es una reacción frecuente debida a las transformaciones que van a producirse con el nacimiento del nuevo hijo. Puede aparecer irritación y cambios frecuentes de humor, además de temores respecto al nuevo hijo. Se producen sentimientos de ambivalencia, alegría, tristeza, ilusión, rechazo, inquietud, preocupación, etc. Puede que se sienta más necesitada de compañía y muestras de cariño de su pareja, familia y amistades. En el segundo trimestre es normal una mayor tranquilidad. La experiencia de sentir al niño ayudará a olvidar los temores. En el tercer trimestre, al acercarse el momento del parto, pueden aparecer inquietudes, impaciencia y preocupación por cómo será el parto, si el niño nacerá sano y si será capaz de prestar el cuidado adecuado. El embarazo también va a provocar cambios en el entorno familiar y social. La relación con la pareja puede verse alterada ya que él también puede experimentar sentimientos contradictorios con respecto al embarazo y al futuro hijo, desde temores y preocupaciones hasta alegrías, satisfacción y orgullo. Es posible que en algunos momentos se sienta en un segundo plano, incluso puede tener sentimientos de celos. Por todo esto es fundamental que la pareja mantenga una buena comunicación, que se prepare de forma conjunta la llegada del hijo. Conviene buscar ayuda en otras personas del ámbito familiar y en los amigos. Los abuelos pueden constituir una importante ayuda durante su embarazo y sobre todo después del parto. En caso de que no sea el primer hijo, los hermanos pueden vivir con cierta dificultad la llegada del nuevo bebé, ya que van a recibir menos atención. Para que se adapten a la nueva situación, es importante que se sientan partícipes del embarazo y cuidados del nuevo miembro de la familia. Hay que intentar contestar a sus preguntas y dudas y sobre todo no hacer coincidir el nacimiento con cambios bruscos para ellos. Se debe tener paciencia y ser comprensivos con las reacciones y comportamientos inadecuados, pues lo único que los niños pretenden es recuperar la atención perdida, y hay que recordar que todo proceso de adaptación lleva su tiempo. 6,2. Problemas más frecuentes en la gestación. Durante los meses que dura el embarazo, la gestante experimenta una serie de cambios fisiológicos y psicológicos que van a repercutir en el desarrollo del embarazo. Algunos de estos cambios producirán en la embarazada situaciones de felicidad, por ejemplo si el niño se mueve, la alegría de ser madre, etc. Pero en otras ocasiones existen otros cambios que hacen que la gestante se sienta incómoda e incluso irritable. Los cuidados de enfermería durante el embarazo se centran en ayudar a la gestante a prevenir y comprender las molestias que le pueden ocasionar esos cambios fisiológicos. Las posibles complicaciones que pueden surgir durante el parto. Los problemas psicológicos que pueden aparecer en la nueva madre. 1. Náuseas y vómitos. Son los síntomas más frecuentes durante el primer trimestre. Las náuseas afectan al 70 a 85% de las embarazadas y los vómitos al 50%. Suelen aparecer con más frecuencia por la mañana. Las náuseas y vómitos suelen desaparecer a partir de las 20 semanas y se asocian a un menor riesgo de abortos. Para aliviar estos síntomas, existen medidas dietéticas. Hacer comidas más frecuentes con menos cantidad.
Tomar un alimento rico en hidratos de carbono como pan, patata, cereales, etc. Al inicio de las comidas, por ejemplo, una rebanada de pan. Tomar los alimentos a temperatura ambiente, porque así desprende menos aroma. Evitar alimentos no apetecibles. Aumentar la ingesta de líquidos. Existe una débil evidencia sobre la eficacia del jengibre en la mejoría de las náuseas y los vómitos durante el embarazo. El tratamiento farmacológico deberá indicarse cuando los síntomas sean molestos y no cedan con las medidas anteriores. El preparado más utilizado es una asociación del antihistamínico doxilamina con piridoxina, que en ensayos controlados en gestantes es el único fármaco que no ha demostrado incremento en el riesgo de malformaciones. Se comienza pautando un comprimido antes de acostarse, ya que su efecto se inicia a partir de las 5 horas de su ingestión y se puede aumentar la dosis hasta 5 comprimidos al día. 2. Pirosis y acidez. Aparece en el 70% de las embarazadas y está originada por la disminución del tono del esfínter esofágico unido al aumento de la presión intraabdominal. Las medidas generales para disminuir estos síntomas son: evitar los alimentos que disminuyan la presión del esfínter esofágico inferior, chocolate, café, té, grasas, tabaco, alcohol. No tomar frutas en ayunas. No tomar comidas ni bebidas muy calientes. Evitar llevar prendas ajustadas en el abdomen. No comer en las 2 a 4 horas previas al descanso nocturno. Realizar comidas poco copiosas y frecuentes. Elevar la cabecera de la cama. El tratamiento farmacológico con antiácidos se considera poco peligroso para el feto, aunque se recomienda no utilizarlos en el primer trimestre. 3. Estreñimiento y hemorroides. Son muy frecuentes, sobre todo al final de la gestación, tanto por la disminución de la motilidad intestinal como por el aumento de la presión venosa debido al crecimiento uterino. Los preparados de hierro también pueden empeorarlo. Entre las medidas generales se debe recomendar la ingesta de alimentos ricos en fibra. Suplementos de fibra natural como salvado de trigo u otros preparados comerciales. Tomar gran cantidad de líquidos. Evitar los periodos prolongados en posición de pie o sentada. Mantener limpia la zona perianal. En el caso de presentar tumoraciones dolorosas, se recomienda reposo en posición horizontal y aplicar compresas frías o hielo, para aliviar la zona afectada. En cuanto al tratamiento farmacológico, los laxantes se prescribirán solo cuando hayan fracasado las medidas dietéticas. Si es necesario, recomendaremos laxantes formadores de bolo debido a que no se absorben. 4. Edemas. Los edemas están propiciados por los cambios electrolíticos y por el aumento de la presión venosa en los miembros inferiores, debida principalmente a la dificultad del retorno venoso por la compresión que el útero ejerce sobre las venas cava inferior e ilíaca. Cuando los edemas son generalizados, incluyendo cara y manos, no ceden con el reposo y se acompañan de proteinuria e hipertensión arterial, se habrá de estar alerta, al ser esta la tríada clásica que precede a la aparición de un cuadro convulsivo tónico-clónico, la eclampsia, que probablemente debutará cuando la tensión arterial adquiera valores lo suficientemente elevados. La aparición de edemas se previene restringiendo la ingesta de sal, limitando el tiempo que la mujer permanece en bipedestación y fomentando el reposo en decúbito supino. 5. Hipotensión. La tensión arterial en la mujer gestante se mantiene, por lo general, dentro de los límites de la normalidad. Aparece con frecuencia el denominado síndrome de hipotensión en decúbito supino, que se produce como consecuencia de la compresión del útero sobre la vena cava inferior. La fuerza de la gravedad hace que el útero comprima la vena cava al estar la mujer en decúbito supino, provocando un cuadro de palidez, mareo, frialdad e hipotensión que mejora de inmediato al cambiar de posición. Además, la progesterona, producida en grandes cantidades por la placenta, tiene un efecto vasodilatador al actuar sobre la fibra lisa, lo que puede en ocasiones provocar la aparición de lipotimias. 6. Varices.
La dificultad del retorno venoso por la compresión del útero sobre la cava inferior y las ilíacas, sumada a la acción de la progesterona, puede provocar varices, más frecuentemente en los miembros inferiores y con menos frecuencia en la vagina y la vulva, y también hemorroides. Los cuidados de enfermería irán dirigidos a fomentar entre las gestantes los ejercicios circulatorios, evitando la bipedestación prolongada, promoviendo el uso de medias de compresión, recomendando dormir o descansar con los pies elevados y usar un calzado cómodo. 7. Poliuria. Secreción y emisión abundante de orina. El aumento de la volemia condiciona un aumento de la función renal, que tiene como consecuencia el aumento de la diuresis. 8. Polaquiuria. Emisión anormalmente frecuente de orina, no necesariamente acompañada de poliuria. La compresión del útero contra la vejiga provoca un aumento del número de micciones diarias. 9. Nicturia. Emisión de orina más abundante o frecuente por la noche que durante el día. Durante el descanso nocturno se descomprime la presión sobre la cava, provocando un incremento de la función renal durante ese tiempo, lo que origina la consiguiente nicturia. 10. Glucosuria. Presencia de glucosa en orina que excede las cantidades normales, 150 mg 2,4. El aumento de la filtración glomerular es el responsable de que no se pueda reabsorber adecuadamente toda la glucosa que se filtra, apareciendo el excedente en la orina excretada. 11. Pielonefritis. Inflamación del riñón o la pelvis renal. La disminución del tono uretral facilita el reflujo vesicouretral, dando lugar a pielonefritis. 12. Dorsolumbalgia. Tiene su origen en la alteración de la estática que supone el desplazamiento del centro de gravedad corporal de la gestante, motivado por el feto. Como consecuencia se produce una hiperlordosis que puede ser el origen de lumbalgias y o ciatalgias. Se debe recomendar higiene postural y ejercicios de reforzamiento de la musculatura abdominal y lumbodorsal. Se trata con calor local, masaje si existe contractura y analgésicos tipo paracetamol. 13. Calambres en las piernas. Son sobre todo nocturnos y se producen por contracciones involuntarias y dolorosas de los músculos de la pantorrilla, debido a la compresión de los nervios de las piernas por el útero aumentado de tamaño. Se pueden aliviar con masajes suaves de la musculatura, estirando la pierna y flexionando el pie hacia arriba, o aplicando calor local. 14. Dolor abdominal. A partir de la segunda mitad del embarazo se puede notar cómo el abdomen se pone duro. Esto es debido a contracciones de útero preparándose para el momento del parto. Estas contracciones no son dolorosas y suelen ceder con el reposo. En caso de ser dolorosas continuas y no ceder con el reposo, será motivo para acudir al médico. 15. Dolor pélvico. En las últimas semanas de embarazo puede aparecer un pinchazo o tirón encima del pubis al caminar, o cambiar de posición, debido al estiramiento de los ligamentos como consecuencia del aumento de tamaño del útero. Suelen ceder con el descanso y evitando los movimientos bruscos. 16. Encias sensibles. Puede que aumente la sensibilidad de las encías y éstas sangren con facilidad. Es necesario extremar la higiene bucal, cepillarse los dientes después de cada comida con un cepillo suave y visitar al dentista o higienista dental al menos una vez durante el embarazo. 17. Manchas en la piel o melasmas. Se debe a una hiperpigmentación muy común en las embarazadas. Aparece sobre todo en las zonas expuestas al sol, cara y cuello y suele desaparecer después del embarazo. Para prevenirlas es necesario evitar la exposición al sol o utilizar protección solar. 18. Rinitis. Durante la gestación la nasofaringe se vuelve edematosa e hiperémica y se produce con frecuencia congestión nasal. La rinitis alérgica o debida a rinovirus son también frecuentes. No debe tratarse el edema y la congestión fisiológica de la mucosa que acompañan a menudo a la gestación.
Tampoco es recomendable el tratamiento de la rinitis alérgica en el primer trimestre de embarazo, ni la utilización de antihistamínicos. 19. Asma. El efecto del embarazo en el asma es impredecible. Aproximadamente el 50% de las pacientes no experimenta cambios, el 25% empeora y un 25% mejora. Varios estudios han demostrado que si la mujer está bien controlada, el asma no afecta los resultados de la gestación. En general, el tratamiento de la embarazada asmática es similar al de la no embarazada y se centra en la rehidratación y en la utilización de diferentes fármacos, dependiendo de su gravedad. 20. Infección urinaria. Aunque el embarazo no predispone por sí mismo a la ITU, durante el mismo el aparato urinario sufre una serie de cambios mecánicos y hormonales que permiten que una simple colonización, que ya existiera antes del embarazo, progrese a bacteriuria persistente y pueda dar lugar a una infección del tracto urinario superior. En la embaraza aparecen más frecuentemente bacteriemias asintomáticas, que deben ser controladas porque pueden evolucionar a pielonefritis, las bacteriemias sintomáticas o cistitis y en menor medida la pielonefritis. 21. Anemia. Las necesidades de hierro durante la gestación normal aumentan hasta 1 gramo, aproximadamente, debido a la demanda de hierro por parte del feto y de la placenta. Por otra parte, durante la gestación se produce un incremento del volumen plasmático ocasionando la llamada hemodilución fisiológica del embarazo, que disminuye entre 3 y 5 unidades el valor del hematocrito. Dada la naturaleza de esa hemodilución fisiológica durante el embarazo, los cambios de la hemoglobina y del hematocrito deben ser evaluados de acuerdo con la semana y el trimestre de la gestación. 22. Diabetes. En el embarazo se produce un aumento de la resistencia a la insulina condicionado por el lactógeno placentario, y la mayoría de los casos de diabetes gestacional se debe a un déficit en la respuesta pancreática, que es incapaz de compensar la resistencia a la insulina fisiológica del embarazo. La diabetes gestacional se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que aparece o se diagnostica por primera vez durante la gestación actual. El efecto adverso más frecuentemente asociado con la diabetes gestacional es la macrosomía fetal. Para la detección de diabetes gestacional se aconseja realizar el test de O'Sullivan, que consiste en administrar una solución de 50 gramos de glucosa por vía oral sin necesidad de ayuno previo, y determinar la glucemia 1 hora más tarde. Si transcurrido este tiempo, los valores en plasma venoso son iguales o superiores a 140 mg de L, estaría indicado realizar un test de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos de glucosa. Según los criterios de O'Sullivan y Mahan, el test se considera positivo y por tanto diagnóstico de diabetes gestacional cuando aparecen 2 o más valores iguales o superiores a los siguientes: basal, 105 mg de L, 1 de la madrugada 190 mg de L, 2 de la madrugada 165 mg de L, 3 de la madrugada 145 mg de L. Los objetivos del tratamiento son evitar descompensaciones metabólicas en la gestante, evitar las complicaciones obstétricas derivadas de la diabetes y las repercusiones en el embrión, el feto y el neonato. Se debe conseguir un estado de euglucemia, glucemias basales entre 70 y 100 mg de L y glucemias postpandriales entre 90 y 120 mg de L. Las cifras de hemoglobina glucosilada deben situarse dentro de límites normales y no deben producirse cetonurias ni estados de hipoglucemias. El tratamiento dietético es el pilar fundamental y la parte más importante del tratamiento de la diabetes gestacional. La dieta no debe ser hipocalórica ni restrictiva en hidratos de carbono. Solo se prohibirá el azúcar refinado. El ejercicio físico es otro de los pilares básicos del tratamiento. Se aconsejará ejercicio aeróbico y de intensidad baja moderada, como caminar 1 hora al día y/o ejercicios isotónicos de extremidades superiores. Si con la dieta y el ejercicio físico no se consiguiera el adecuado control metabólico,
se valorará el tratamiento con insulina, ya que los antidiabéticos orales están contraindicados en el embarazo. 23. Estados hipertensivos del embarazo. Se considera diagnóstico de hipertensión arterial en el embarazo la existencia de cifras de 1,40 mIll/mTR o FMRCURY de presión arterial sistólica, PAS, y O de 90 mIll/mTR o FMRCURY de presión arterial diastólica, PAD, tomadas en 2 o más ocasiones consecutivas, con una diferencia mínima de 6 de la mañana entre ambas tomas. En España la frecuencia de los estados hipertensivos del embarazo se sitúa en torno al 2,25%. La incidencia es mucho mayor en primíparas jóvenes y constituye una de las 4 primeras causas de mortalidad materna, de morbilidad con riesgo de secuelas permanentes y de morbimortalidad perinatal. Los estados hipertensivos en el embarazo se clasifican en 4. A. Hipertensión arterial crónica. La hipertensión se detecta antes del embarazo o en las primeras 20 semanas del mismo. B. Preeclampsia. También se conoce como hipertensión inducida por el embarazo. Se caracteriza por la existencia de hipertensión, que aparece a partir de la semana 20 de gestación, acompañada de proteinuria, edema o ambos. C. Preeclampsia o eclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica. Aumento de la presión arterial previa, de al menos 3,0 mIll/mTR o FMRCURY en PAS, 1,5 mIll/mTR o FMRCURY en PAD, o 2,0 mIll/mTR o FMRCURY en la media, junto con aparición de proteinuria o edema generalizado. D. Hipertensión arterial transitoria del último trimestre. La hipertensión se mantiene durante el tercer trimestre o primeras 24 horas posparto, sin otros signos de preeclampsia o hipertensión preexistente y asociada a un resultado perinatal normal. El documento de consenso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para los estados hipertensivos aconseja que, a menos que se utilicen fármacos de los que se conozca bien su inocuidad, es preferible recomendar el paso a uno de los fármacos de los que se dispone gran experiencia. Durante el embarazo están contraindicados los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por el aumento de abortos, muerte fetal, fallo renal y malformaciones, y deben evitarse los diuréticos porque producen disminución del volumen plasmático y del flujo útero-placentario. Se deberá ingresar a las embarazadas que no consigan controlar sus cifras tensionales. 24. Incompatibilidad D. Existe incompatibilidad D cuando una mujer D negativo está embarazada de un feto D positivo. La isoinmunización se produce cuando una gestante D negativo desarrolla anticuerpos anti-D, por exposición a sangre D positivo del feto, debido a las hemorragias fetomaternas. La prueba que se utiliza para detectar anticuerpos anti-D en la madre es el test de Coombs indirecto. La inmunoprofilaxis se realiza con inyecciones por vía intramuscular en el músculo deltoides de anti-D y G. La profilaxis se puede realizar prenatal, lo que consigue reducir la incidencia de isoinmunización a 0,2% mediante la administración de inmunoglobulina anti-D en la semana 28 de embarazo. También existe la posibilidad de realizarla postnatal, mediante la administración de las inmunoglobulinas antes de las 72 horas tras el nacimiento. Se debe realizar profilaxis con inmunoglobulinas en las mujeres D negativo que han sufrido aborto, espontáneo o no, después de las 12 semanas de gestación. Asimismo, también debe realizarse en todas las mujeres RH negativas no sensibilizadas, tras un embarazo ectópico, amenaza de aborto posterior a las 12 semanas de embarazo o situaciones que aumenten el riesgo de isoinmunización como diagnóstico prenatal invasivo, amniocentesis, muestreo de vellosidad coriónica, cordocentesis, hemorragias placentarias, lesión abdominal cerrada, muerte intraútero. 6,3. Alimentación en el embarazo. Una correcta nutrición materna
va a tener una relación directa y positiva sobre la salud de la madre y del feto. Para hacer frente a la sobrecarga que supone el embarazo, las necesidades energéticas se incrementan a lo largo de la gestación. Se estima que son necesarias entre 200 a 300 kilocalorías diarias más, sobre todo a partir de la segunda mitad de la gestación. La alimentación debe ser variada, ya que no existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes que se necesitan y equilibrada, es decir, que contenga la cantidad adecuada de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. El embarazo no es el momento de iniciar dietas o regímenes de adelgazamiento, ya que esto puede ser perjudicial para el feto. 6.3.1. Requerimiento nutricional. 6.3.1.1. Carbohidratos. Deben proporcionar alrededor del 50% del aporte energético total. Se encuentran en las patatas y tubérculos en general, cereales, leguminosas. Se deben ingerir unas 6 raciones día, repartidas entre las comidas y las meriendas. 6.3.1.2. Proteínas. Las necesidades proteicas en una mujer adulta son de 1 grams per kg o grams día. Durante el embarazo estas necesidades aumentan por la síntesis de nuevos tejidos, tanto maternos como fetales, especialmente en el último trimestre. A partir del segundo trimestre, la mujer embarazada debe consumir de 10 a 12 gramos de proteínas adicionales, especialmente si es una madre joven. Los alimentos ricos en proteínas son las carnes de res, aves, pescado, huevos, granos, nueces. 6.3.1.3. Grasas. La cantidad de lípidos en la dieta será un 30% aproximadamente de la energía total. No solo es importante la cantidad, sino la calidad de la grasa que se ingiere durante la gestación. Se debe tomar en cuenta la necesidad de ciertos ácidos grasos, que son importantes para la formación del sistema nervioso y la retina del feto, y este aporte se garantiza incluyendo pescado en la dieta. Se encuentran en las carnes, productos lácteos y aceites vegetales. 6.3.1.4. Vitaminas. En principio, si se guarda una dieta equilibrada no tiene por qué ser necesario ningún aporte vitamínico extra. Las vitaminas se obtienen principalmente por medio del consumo crudo de frutas y vegetales. Es de especial importancia la vitamina C para la absorción de hierro y el ácido fólico, ya que es necesario aumentar la ingesta en un 122% debido al crecimiento del feto y la placenta, así como el aumento de la producción de los glóbulos rojos maternos. 6.3.1.5. Minerales. Hierro. Los requerimientos diarios de hierro en circunstancias normales son de 15 miligramos día, y durante el embarazo se pueden ver aumentados hasta más del doble. El hierro es un componente esencial de la hemoglobina que, a su vez, es la responsable del transporte de oxígeno a los órganos. Se recomienda el consumo de productos ricos en este mineral y un aporte suplementario, especialmente en la segunda mitad del embarazo, manteniéndolo hasta la lactancia. El hierro lo podemos obtener en una dieta rica en carnes, hígado y mariscos acompañados con frijoles, lentejas, garbanzos, frutas secas. Se recomienda acompañarlos con frutas como la naranja o verduras como el brócoli, que contienen mucha vitamina C, la cual ayuda a absorber mejor el hierro. Calcio y fósforo. Los requerimientos diarios de calcio son 400 miligramos adicionales a los 800 miligramos que se recomiendan para las mujeres adultas. Su deficiencia es poco habitual, y es suficiente con ingerir entre 250 centímetros cúbicos y 1000 centímetros cúbicos de lácteos diarios para asegurar el aporte necesario. Los requerimientos de fósforo son similares a los de calcio. Son importantes para la formación del esqueleto fetal. Sodio. Como regla general 2 a 3 gramos en la dieta son suficientes para cubrir los requerimientos diarios. Se desaconsejará el consumo de alimentos muy salados, manteniendo el hábito de condimentación habitual de los alimentos. Zinc. Los requerimientos diarios son de 15 miligramos para prevenir malformaciones fetales.
Con respecto a la alimentación en la mujer gestante, cada sustancia nutritiva tiene, entre otras, una misión fundamental que desarrollar en el organismo. Así, las vitaminas y minerales intervienen regulando procesos metabólicos del organismo. 6.3.2. Preparación de los alimentos. La preparación de los alimentos es importante para una dieta saludable. Se recomienda cocinar los alimentos de forma sencilla, al vapor, a la plancha o al horno. Evitar las comidas pesadas, fritos, guisos y especias. Tomar las carnes bien hechas para prevenir ciertas enfermedades infecciosas que pueden perjudicar al feto. Cocinar el pescado y los huevos, no tomarlos crudos. Lavar las frutas, verduras y hortalizas para evitar el contacto con patógenos e insecticidas. Utilizar sal yodada en la preparación de los alimentos. Reducir el consumo de productos precocinados. Además de lo expuesto anteriormente, se recomienda ingesta de aproximadamente 2 litros de agua al día. Realizar 5 comidas a lo largo del día. Evitar el picoteo entre comidas. Procurar cenar al menos 2 horas antes de irse a la cama. Comer despacio masticando bien los alimentos. Procurar mantener horarios regulares. Realizar un desayuno abundante. Evitar bebidas con gas. 6.4. Otros cuidados en el embarazo. 6.4.1. Higiene y belleza. Durante el embarazo aumenta la sudoración y el flujo vaginal, por eso se debe cuidar la higiene personal. Es recomendable la ducha diaria con jabones suaves y neutros, y posteriormente el uso de una crema hidratante para el cuerpo, sobre todo en las zonas que van a sufrir mayor estiramiento: abdomen, pecho y muslos. En las piernas, para prevenir las varices, se recomienda alternar agua fría con caliente, terminando siempre con agua fría. Es muy importante el cepillado de los dientes y la lengua después de cada comida con un cepillo suave, para evitar el sangrado de las encías. La depilación con cera caliente debe evitarse, ya que favorece la aparición de varices. Para la higiene íntima, lo mejor es que lavar los genitales externos durante la ducha. Si es necesario, hacerlo más de una vez solo con agua. Se recomienda utilizar ropa interior de algodón cambiándola siempre que sea necesario. El sol se debe tomar con moderación y siempre usando cremas con factor de protección. En caso de tener manchas, no se aconseja la exposición al sol ni cremas despigmentantes. 6.4.2. Ropa y calzado. Hasta después de los 3 meses apenas se van a notar cambios externos, salvo el aumento del tamaño del pecho. Después, si se hace necesario, cambiar la ropa habitual. Se recomienda utilizar vestidos cómodos y holgados de tejidos naturales. Evitar todo lo que le oprima la cintura y las piernas, que pueden favorecer la aparición de varices. Usar un sujetador apropiado para proteger las mamas, y que proporcione una buena sujeción, con tirantes anchos y refuerzo en la parte inferior. Utilizar un calzado cómodo con poco tacón y base ancha, para facilitar la estabilidad y el equilibrio. 6.4.3. Cuidados posturales. Es importante una postura adecuada en todas las actividades diarias, y entre otras medidas se recomienda no permanecer de pie y quieta durante mucho tiempo. Caminar erguida manteniendo recta la espalda. Sentarse apoyando la espalda en el respaldo, utilizando cojines si fuera necesario. Agacharse doblando las rodillas, nunca inclinando la espalda. 6.4.4. Sueño y descanso. Es recomendable dormir al menos 8 horas diarias, preferiblemente de lado con las rodillas dobladas y una almohada entre las piernas y sobre el lado izquierdo. Además, evitar la posición boca arriba cuando el útero esté muy grande, ya que puede provocar mareos, incluso disminuir la oxigenación del niño debido a la compresión que ejerce el útero sobre los grandes vasos. 6.4.5. Ejercicio. Es conveniente realizar ejercicio moderado de forma regular, ya que proporciona bienestar físico, mejora el sueño, la circulación, el tono muscular y además evita el excesivo aumento de peso.
Los ejercicios más recomendables son los paseos al aire libre, bicicleta estática, natación, yoga y baile. Nunca deportes violentos de saltos, competición o que causen fatiga. Es recomendable realizar los ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos del suelo pélvico que se debilitan por el embarazo y el parto, pudiendo causar pérdidas de orina. Estos ejercicios se deben practicar antes, durante y después del embarazo. 6.4,6. Viajes. En general, salvo contraindicación médica, se puede viajar utilizando todos los medios de locomoción, excepto en moto, que está desaconsejado. Al utilizar el coche se debe parar cada 2 horas, con el fin de estimular la circulación sanguínea de retorno y el estiramiento muscular, paseando entre 5 y 10 minutos. El cinturón de seguridad es obligatorio, y debe usarse por encima y por debajo del útero y no sobre él, a ser posible con 3 puntos de anclaje. Hay que colocarlo con la banda inferior por debajo del abdomen, a la altura de las ingles y la banda superior entre las mamas. 6.4,7. Relaciones sexuales. Las relaciones sexuales pueden alterarse durante el embarazo, no solo por los cambios que experimenta el cuerpo de la mujer, sino también porque el deseo sexual de ambos puede verse afectado. Adaptarse a los nuevos ritmos del deseo y buscar las posturas corporales que ofrezcan mayor comodidad serían las recomendaciones fundamentales. Deberá evitar las relaciones sexuales con penetración si existe. Pérdida de sangre o líquido por la vagina. Riesgo de aborto. Amenaza de parto prematuro. Contracciones uterinas dolorosas. Rotura de la bolsa amniótica. 6.4,8. Trabajo. En general, durante el embarazo se puede desarrollar el trabajo habitual, siempre que éste no cause fatiga física o psíquica excesiva. Si es así, debe reducirse la actividad, siendo recomendable el descanso laboral en las últimas semanas de gestación. En situaciones especiales, cuando el trabajo exija un esfuerzo excesivo o una exposición a riesgos ambientales, se tiene derecho a un cambio del puesto de trabajo. Si esto no fuera posible, a una baja temporal por riesgo laboral durante el embarazo. 6.4,9. Tóxicos. Tabaco. La nicotina es un tóxico vascular que produce vasoconstricción, reduce la circulación placentaria y dificulta el aporte de nutrientes al feto. Si se fuma durante la gestación, aumentan las posibilidades de aborto espontáneo. Desprendimiento de placenta normalmente inserta. Placenta previa. Parto pretérmino. Si se fuma durante la gestación, aumentan las posibilidades de que el recién nacido presente más enfermedades y problemas, algunos de los cuales pueden dejar secuelas. Menor desarrollo al nacer, bajo peso, disminución del desarrollo pulmonar y alteraciones en las pruebas de función pulmonar. Malformaciones fetales. Los hijos e hijas de las madres fumadoras presentan mayor incidencia de determinadas malformaciones, enfermedades cardíacas, fisura palatina y o labio leporino, anencefalia. Muerte súbita del lactante. La incidencia de este cuadro es doble entre los hijos as de madres fumadoras. Susceptibilidad del cáncer. Los hijos e hijas de las mujeres fumadoras tienen un mayor riesgo de padecer cáncer, sobre todo el tumor de Wilms, linfoma no hodgkiniano y leucemia linfoblástica aguda. Alteraciones de la conducta. Estos niños as tienen un mayor retraso escolar y problemas de autocontrol. Alcohol. El alcohol atraviesa con facilidad la placenta, llegando rápidamente a la circulación fetal. En el hígado inmaduro del feto, el alcohol se metaboliza más lentamente que en el adulto, por lo que las concentraciones pueden ser más elevadas que en la madre y mantenerse durante más tiempo, dando lugar al síndrome alcohólico fetal o embriofetopatía alcohólica. Este síndrome agrupa a un conjunto de malformaciones, retraso en el crecimiento y retraso mental, y constituye una de las principales causas de retraso mental evitable. Cafeína. En pequeñas dosis no es dañina, pero es preferible evitarla, especialmente después de las comidas, porque interfiere en la absorción del hierro tan necesario en la etapa de la gestación. La cafeína se encuentra en el café,
el chocolate, en algunos tipos de té y refrescos y hasta en medicinas. Otras drogas. El uso de cocaína puede desencadenar abortos naturales o daños irreversibles en el cerebro del bebé. El consumo de marihuana puede causar el nacimiento de bebés con bajo peso. Los bebés de madres adictas a la heroína pueden nacer adictos y sufrir síndromes de deprivación de la droga. 6 de abril de 10. Medicamentos y vacunas. Pocas medicinas o productos de herboristería sin receta han sido probados como seguros en el embarazo, por lo que deben ser evitados. Las medicinas alternativas no son necesariamente seguras por ser naturales. Su seguridad y eficacia debe consultarse con un profesional sanitario. Por otra parte, las medicinas que se prescriben con receta deben ser usadas tan poco como sea posible en el embarazo. Deben ser prescritas solo en caso de que el beneficio supere a los riesgos. Las recomendaciones de la Consejería de Salud sobre vacunas durante el embarazo normal incluyen: vacuna del tétanos. No es necesaria la revacunación cuando se ha completado a lo largo de la vida una pauta de vacunación básica. Vacuna de la gripe. La vacuna antigripal está indicada en las mujeres que cumplen su segundo o tercero trimestre de embarazo durante la temporada gripal. La vacunación se realizará a partir del segundo trimestre de embarazo. En general, están contraindicadas en el embarazo las vacunas antivirales en el primer trimestre del embarazo. 6,5. Educación maternal. Se define como el conjunto de actividades que realizan profesionales sanitarios, individuos y comunidad, para contribuir a que la gestación se viva de forma positiva y facilite un parto y un puerperio normal tanto física como emocionalmente. En su inicio, los creadores de la preparación al parto se movían impulsados por la necesidad de aliviar el dolor a través de técnicas de hipnosis y teorías sobre el reflejo condicionado. En la actualidad suele darse un enfoque más amplio, orientando la educación maternal no solo hacia la mejora de aspectos biológicos del parto, sino también de los factores psicológicos y sociales. Los objetivos de la educación sanitaria serán: proporcionar a la mujer y su pareja los conocimientos y la motivación necesarios que favorezcan el autocuidado, manteniendo o mejorando la salud de la madre y el hijo. Preparar la musculatura implicada en la gestación para conseguir un mayor bienestar durante el embarazo, disminución de las complicaciones y fatiga durante el parto, y una recuperación precoz y satisfactoria durante el posparto. Ofrecer apoyo psicológico que ayude a enfrentarse a los cambios físicos y emocionales que se van a producir en esta etapa de su vida. Dotar a la mujer de habilidades que le ayuden durante el parto a disminuir los niveles de tensión, miedo y dolor, y así poder colaborar de forma positiva en el proceso. La gran mayoría de los grupos de educación maternal se basan en 3 componentes. Información sobre el embarazo, el parto y los cuidados del recién nacido. Técnicas de respiración y relajación. Ejercicio físico orientado al embarazo y al parto. La información puede darse en forma de charlas más o menos participativas, o puede estar orientada al apoyo psicológico de las gestantes, permitiéndoles expresar sus temores. Los contenidos de estas sesiones incluyen generalmente temas sobre anatomía y fisiología del aparato genital femenino, fecundación y desarrollo fetal, cambios durante el embarazo, desarrollo del parto y cuidados del recién nacido. En general, las sesiones de educación maternal se inician en el segundo o tercer trimestre de gestación. El número de integrantes de un grupo y el tamaño adecuado va a depender de la metodología que se emplee. Los grupos pequeños van a tener menor variabilidad de experiencias y mayor trabajo para cada participante, mientras que los grupos demasiado grandes dificultarán la participación de todas las integrantes. Respecto al número de sesiones, lo habitual es una cada semana, y la duración suele ser de 2 horas, una para la información y otra para la gimnasia-relajación. La estructura de las sesiones suele parecerse al siguiente formato. Primer trimestre. Nutrición en el embarazo.
Informar sobre las molestias generales en este primer trimestre. Cuidados generales. Valoración de la actitud psíquica de la pareja ante el embarazo. Prevención de los riesgos más comunes. Sexualidad y gestación. Segundo trimestre. Reforzar actitudes de nutrición y los cuidados generales. Informar sobre las molestias generales en el segundo trimestre. Fisiología del embarazo. Seguimiento de la actitud psicológica de la pareja. Seguimiento sobre los riesgos prevenibles. Tercer trimestre. La embarazada ya debe estar implicada en la educación. Reforzamiento de actitudes a nivel individual. Insistir en aspectos de puericultura, lactancia y planificación familiar. 6,6. Plan asistencial y de cuidados en el embarazo. El programa asistencial, así como el plan de cuidados de enfermería que ofrece el Sistema Sanitario Público Andaluz durante el proceso de embarazo, parto y puerperio, se recoge en el documento de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Proceso Asistencial Integrado Embarazo, Parto y Puerperio. La descripción de la atención se ha realizado siguiendo el recorrido de la gestante, representando los profesionales que desarrollan la actividad. El ámbito de actuación. La actividad o el servicio que se realiza. Sus características de calidad. La secuencia lógica de su realización. Vamos a desarrollar dentro de este plan a los cuidados del embarazo. 6,1. Captación. Servicio de atención a la ciudadanía. Se encargará de la recepción de la gestante, aplicando medidas para la identificación inequívoca de la misma mediante 3 códigos identificativos diferentes: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y NUHSA. 6,2. Primera visita prenatal. Médico de familia, matrona y enfermera. Realizarán la primera valoración de la gestación. La primera visita prenatal se desarrollará preferentemente en el transcurso de las 8 primeras semanas de gestación. Se recomienda explorar, inicialmente, la aceptabilidad de la gestación y ofrecer, en caso de que proceda, información relativa a la interrupción voluntaria del embarazo. Se tendrá en cuenta la multiculturalidad, los valores y determinantes sociales ofreciendo soporte psicosocial. Se deberá incluir la detección de maltrato. Se realizará una historia clínica estructurada con la finalidad de valorar el estado general de la mujer e identificar la necesidad de cuidados adicionales, poniendo especial énfasis en antecedentes generales de interés, hábitos de vida saludable, estado vacunal, gineco-obstétricos, fórmula menstrual, fórmula obstétrica, fecha última regla, fecha probable del parto, patología obstétrico-ginecológica. Listado de síntomas. Valorar los consejos preconcepcionales. Se realizará una exploración general con especial atención a medición de la presión arterial para detectar el riesgo de preeclampsia. Cálculo del índice de masa corporal, IMC, para identificar a aquellas mujeres que requieran un seguimiento de la ganancia del peso durante su embarazo. Se ofertará específicamente la realización del diagnóstico prenatal para la detección de anomalías congénitas, detallando las características, objetivos, limitaciones y las implicaciones de hallazgos patológicos de la ecografía y la prueba de despistaje de cromosomopatías. Se solicitarán las siguientes pruebas de laboratorio que deberán ser realizadas entre la 9ª y 10ª semana de gestación. Cribado de compatibilidad RH, grupo sanguíneo y de anticuerpos irregulares. Cribados de anemia, sífilis, rubéola, hepatitis B, VIH. Enfermedad de Chagas a todas aquellas mujeres originarias o que han permanecido durante un tiempo en una zona endémica. Cromosomopatías. Marcadores bioquímicos en caso de aceptación de diagnóstico prenatal. Diabetes gestacional. Test de O'Sullivan. En el primer trimestre en aquellas mujeres con uno o más factores de riesgo. IMC 30KYLOGRAMPRSQARMETR. Antecedentes de hijos macrosómicos.
antecedentes de diabetes gestacional o glucemia basal alterada, tolerancia alterada a la glucosa, antecedentes familiares de primer grado de diabetes. No se recomienda el cribado de disfunción tiroidea de manera rutinaria a todas las gestantes, salvo en las que tienen factores de riesgo. Urocultivo. Se atenderá en su caso la sintomatología que presente la gestante y se iniciará, si no lo habían hecho previamente, la profilaxis con ácido fólico durante las 12 primeras semanas. Asimismo, se indicará yoduro potásico en aquellas mujeres que no alcanzan las cantidades diarias recomendadas de ingesta de yodo con su dieta durante el embarazo y la lactancia materna. Se procederá a la apertura y cumplimentación del documento de salud de la embarazada. Se gestionarán las siguientes citas. Consulta con obstetra 11 a 13 semanas. Preparación al nacimiento y crianza. Próxima cita en atención primaria. Se darán recomendaciones específicas sobre dieta, medidas higiénicas, estilo de vida durante la gestación y relaciones sexuales. La administración de la vacuna antigripal inactivada durante la temporada gripal. Medidas preventivas de la toxoplasmosis. Riesgos y derechos laborales. Efectos del tabaquismo en su salud y la del feto, así como los beneficios del abandono del tabaco. La contraindicación de utilizar antisépticos yodados durante el embarazo, parto y lactancia materna en la madre y posteriormente en el recién nacido. Se valorarán las pruebas solicitadas. En la valoración de los resultados del test de O'Sullivan, deberá tenerse en cuenta. Con valor menor 140 mg de L, se considera negativa, y se procederá a nuevo cribado entre la semana 24 a 28 SG si procede. Con valor mayor 140 mg de L, se considera positivo y deberá practicarse prueba diagnóstica de sobrecarga oral de glucosa, SOG. Si esta última resulta normal, basal menor que 105 mg de L, primera hora menor que 190 mg de L, segunda hora menor que 165 mg de L, tercera hora menor que 145 mg de L, se realizará nuevo cribado entre la 24 a 28 SG. En la valoración de la SOG se tendrá en cuenta que con 2 o más valores superiores a los normales, se establece el diagnóstico de diabetes gestacional. Se informará a la gestante de las actividades a realizar y de los resultados obtenidos, comprobándose que ha comprendido la información y dejando registro documental en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada. 6.6.3. Valoración semana 12. Obstetra, auxiliar de enfermería. Se realizará entre las semanas 11 a 13. Se actualizará la anamnesis y exploración clínica, teniendo en cuenta la valoración realizada en AP y registrada en el documento de salud de la embarazada. En caso de aceptación del diagnóstico prenatal, se realizará el cribado combinado del primer trimestre, mediante la exploración ecográfica del primer trimestre con medición de la translucencia nucal y la valoración de los marcadores bioquímicos junto a la edad materna, para el cálculo del riesgo de cromosomopatías. Con la ecografía del primer trimestre se procederá también a identificar el número de embriones, diagnosticar la cigosidad y amniosidad en caso de gestación múltiple, identificar el latido cardíaco embrionario, estimar la edad de gestación, observar la morfología embrionaria, identificar la existencia de patología uterina y o anexial. Se valorará la necesidad de cuidados adicionales. Se reforzarán los consejos sobre la necesidad de la profilaxis, ácido fólico y yoduro potásico, la actividad laboral de la gestante, los hábitos de vida saludables, la dieta, estilo de vida durante la gestación y relaciones sexuales. Los efectos beneficiosos de la lactancia materna. Se incentivará la participación en la actividad grupal para preparación al nacimiento y crianza. Se cumplimentará el documento de salud de la embarazada. Se gestionará la próxima consulta de obstetricia entre la 19 y 21 semanas.
Se informará a la gestante de las actividades a realizar y de los resultados obtenidos dejando constancia documental en la historia de salud y en el documento de salud de la embaraza. 6,6. 4. Educación maternal primer trimestre. Matrona, enfermera de AP. Se ofertará a todas las gestantes, asegurándose una información coordinada y adecuada al momento de la gestación. Se facilitará la asistencia de la pareja y se atenderán los siguientes contenidos. Cuidados, dudas y temores en el embarazo. Cambios fisiológicos. Molestias habituales. Consejos sobre hábitos de vida saludable. Beneficios de la lactancia materna, explorándose las expectativas sobre la misma. Riesgos para el feto y RN de determinadas enfermedades inmunoprevenibles y la administración de vacunas. 6,5. Valoración semana 16. Médico de familia, matrona, enfermera. Se realiza entre las semanas 16 a 18 de gestación. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Altura uterina. A las gestantes no investigadas previamente, se les propondrá el cribado bioquímico para la detección de anomalías congénitas, mediante la realización, tras consentimiento verbal, del cuádruple test hasta la 1,7 SMA de gestación. Refuerzo de las recomendaciones sobre hábitos de vida saludables. Se informará a la gestante de los resultados de las actividades realizadas dejando constancia documental en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada. 6,6. Valoración a la semana 20. Obstetra, auxiliar de enfermería. Se realizará entre las semanas 19 a 21. Se actualizará la anamnesis con los datos de evolución de la gestación. Se realizará la exploración clínica. Peso. Presión arterial. Se realizará exploración ecográfica del segundo trimestre, alrededor de la semana 20, para el cribado de malformaciones estructurales, previa aceptación de la gestante. Con la ecografía del segundo trimestre se cubrirán también los objetivos de la ecografía del primer trimestre, si ésta no se hubiera realizado. Se valorará la necesidad de cuidados adicionales. Refuerzo de recomendaciones y consejos sobre hábitos de vida saludable. Se informará a la gestante de los resultados de las actividades